Este viernes la Corte Suprema aprobó el desafuero del senador Carlos Bianchi, esto luego de ser imputado por fraude al fisco y negociación incompatible por 45 millones de pesos. Queremos ahondar en este tema y para eso vamos a conversar con una de las partes, el abogado de uno de los querellantes, Nicolás Sánchez, abogado de el señor Marinovich, Miodrag Marinovich. Precisamente, bueno, abogado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ¿qué representa esta decisión de la Corte Suprema para su representado? Bueno, primero, gracias por la invitación. La decisión que ha adoptado el día de hoy la Corte Suprema representa no solo para mi representado, sino que en general para el Ministerio Público y para el Consejo de Defensa del Estado, una cosa muy sencilla, que es simplemente la posibilidad de llevar al senador Carlos Bianchi a enfrentar junto con sus cuñados un juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Punta Arenas por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Es ese pase, en definitiva, el que hoy día ha efectuado la Corte Suprema. Perfecto. ¿Por qué para su representado es tan importante dejar sentado este punto como delito? A ver, la verdad es que la carpeta de investigación, esta es una investigación que se ha desarrollado desde casi 2 años, ha ido entregando antecedentes que dan cuenta de cuestiones bastante graves que se generaron desde la asunción misma del senador Bianchi en el cargo de senador el año 2006. Y estas dan cuenta principalmente de que él, en conjunto con sus parientes, simuló la existencia de un contrato de arrendamiento para efectos de hacerse de las asignaciones parlamentarias que para arrendamiento le entregaba precisamente el Senado. Lo que quiero decir con esto es que lo relevante, más allá de lo que se ha dicho generalmente, que dice relación simplemente con la contratación de parientes, es que los antecedentes de la carpeta dan cuenta de que salió el dinero del Senado a nombre del senador Bianchi, que iba con un destino a un supuesto arrendador, pero ese destino nunca, a ese destino nunca llegó. Y en definitiva, las cuentas corrientes, tanto de su cuñada como de él, dan cuenta de que fue él precisamente quien se apropió íntegramente de esos dineros. Ustedes dicen, claro, lo que ustedes denuncian es que el senador arrendó el inmueble para ocuparlo como sede parlamentaria a un precio mayor. Este inmueble pertenecía a su suegra, luego su suegra murió, quedó en manos de su cuñada. Él pagaba, entregaba el dinero, pero luego el dinero volvía. Por lo tanto, ese dinero que se da para asignación parlamentaria, ¿quedaba en el bolsillo del senador Bianchi? Sí y no. La verdad es que existen en este periodo que va desde el año 2006 hasta el año 2010 2 etapas muy claras. Una desde el año 2006 hasta el año 2009, en donde el senador Bianchi pide expresamente por medio de una carta que los dineros salgan derechamente a nombre propio. El cheque lo emitía el Senado en consecuencia a nombre del senador Bianchi, para ser entregado a la supuesta arrendataria. El hecho es que esa segunda etapa nunca se realizó. Y luego, cuando fallece la suegra del senador Bianchi, él no da noticia de eso al Senado. Pasan del orden de 5 meses en que él sigue percibiendo a título personal estas rentas y solamente cuando cambia la reglamentación del Senado y fuerzan a que sea directamente al arrendador quien se entreguen los dineros, que él dice, bueno, ahora entréguenselos a mi cuñada. Y ahí es donde existen efectivamente esos traspasos de vuelta desde la cuñada al senador Bianchi. Esa es más o menos, muy a grueso modo, lo que en definitiva hoy día se va a llevar a un juicio oral. Bueno, además lo que ustedes denuncian es que este inmueble tenía un sobreprecio. ¿Aproximadamente en qué porcentaje estaba, digamos, por sobre el valor de mercado de este inmueble? Mire, lo que dice la acusación es que está sobrevalorado del orden de 7 veces. Y independiente que existen del orden de 3 peritajes que dan cuenta precisamente de este sobreprecio, a mi juicio lo más gravitante para determinar este sobreprecio es que con anterioridad este mismo inmueble se arrendaba, digo, antes del año 2006 a 150.000 pesos y pasó a arrendarse a 850.000 pesos. Y después, cuando el senador Bianchi lo dejó, volvió a tener una renta de 200.000 pesos. Y además de eso, existen en la carpeta de investigación 3 peritajes que dan cuenta de este abultado sobreprecio.
Sin duda que lo que se está investigando es, bueno, lo tendrán que determinar los tribunales, pero se ve como una irregularidad. Pero yo quisiera ir más allá en las razones de su representado, porque para muchos esto es una vendetta también política de Miodrag Marinovich, ex diputado, que presentara precisamente él esta denuncia. Bueno, la verdad es que hemos escuchado a lo largo de estos 2 años de investigación repetidamente esta argumentación, y la verdad es que eso no es así. Y no es así por varias razones. En primer término, porque mi representado, a la época de los hechos, detentaba un cargo público y se encontraba obligado a denunciar. Es una obligación y no es simplemente una facultad. Pero además, nuestra presencia en estrados a lo largo de estos 2 años, ya las elecciones pasaron hace largo tiempo. El Consejo de Defensa del Estado se querelló. El Consejo de Defensa del Estado amplió la querella. A nuestro juicio, descartan de modo absoluto los móviles políticos. Pero vienen elecciones luego en 2 años más, por eso que Desde tampoco luego se descarta completamente razones políticas. Hay dos cosas que me quisiera yo transmitir a propósito de eso. Una que me llama la atención cuando escucho ese tipo de cuestiones es decir, existen razones políticas, es como que existen razones de segundo orden. A mi modo de ver, eso denota la política en general. Pero independiente de eso, es decir, bueno, ¿sabe qué? Las razones que están no son propiamente ir por la justicia, sino que razones oblicuas. La verdad es que no creo verdaderamente que sea ese el foco de la investigación, porque de lo contrario, la verdad es que ni el Consejo de Defensa del Estado ni nosotros, asumiendo por un minuto que fuéramos nosotros los que estuviéramos detrás de estos móviles políticos que dan cuenta de una especie de confabulación muy extendida en contra del senador Bianchi, no considero que se ha repetido largamente que ya el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ahora el Pleno de la Corte Suprema, dan cuenta de la verosimilitud de los hechos. Independiente de que hoy día no podemos hablar de que el senador Bianchi es culpable de nada, y es importante que eso quede muy claro, lo que sí hoy día tenemos sobre la mesa es que la Corte Suprema en pleno ha hecho un ejercicio de mérito sobre los antecedentes que existen en la carpeta, y la Corte Suprema en pleno ha dado cuenta de que estos antecedentes tienen necesariamente que llevarse a un juicio. Y en consecuencia, a mi modo de ver, por lo menos estos móviles políticos, o como se quiera llamar, quedan dejados de lado. ¿Porque su representado descarta una eventual nueva candidatura? Yo no puedo hablar naturalmente por él, pero a mi modo de ver sí. Ahora, esto claro, tiene distintas consecuencias políticas también, porque se suspende, digamos, el trabajo legislativo del senador Bianchi, que ha suspendido por el periodo que dure el juicio. Aproximadamente, ¿cuál es la estimación que hacen ustedes que puede durar un juicio con estas características, y qué pasa en el caso de que finalmente sea condenado? A ver, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el caso del senador Rosauro Martínez, que se encuentra hoy día, diputado Rosauro Martínez, que se encuentra hoy día desaforado sujeto al antiguo procedimiento, en donde la verdad es que el desafuero significaba casi la pérdida del cargo. Lo cierto es que hoy día el desafuero que ha dispuesto la excelentísima Corte Suprema da cuenta de un juicio al que le quedan solamente 2 etapas. Está presentada la acusación, se solicitaron 9 años de presidio en contra del senador Bianchi. Queda en consecuencia la etapa de preparación del juicio, en donde en definitiva se discierne cuáles son las pruebas que van a ir al juicio y cuáles no, y la etapa propiamente del juicio y los eventuales recursos. A mi modo de ver, todo eso, y así lo dije en la Corte de Punta Arenas, porque me parece importante también para decir, bueno, la verdad es que el fuero en este caso particular no es una cosa que vaya a redundar en un gran agravio para el senador. Todo eso deberá transcurrir en, yo diría, unos 4 meses. 4 meses. Ahora, ¿por qué ustedes piden una pena tan alta, 9 años de presidio? No. Perdón, si dije eso, quiero corregirlo. Quien pide la pena... O a lo mejor lo entendí mal yo. No. ¿Quién pide la pena? La Fiscalía. La Fiscalía. Nosotros tenemos la posibilidad recién ahora de adherir a la acusación fiscal o generar una acusación particular. ¿Y qué le parece estos 9 años que pide la Fiscalía? Me parece que están adecuados de acuerdo a los delitos que se imputan. Lo cierto es que incluso el cálculo que hace la Fiscalía es reconociéndole al senador Bianchi una atenuante, que es la irreprochable conducta anterior. Y así y todo, solamente respecto del delito de fraude al fisco, la pena asignada al delito es de 5 años y 1 día.
Y respecto de la negociación incompatible, 4 años junto con una inhabilitación por 10 años. Eso es lo que está pedido. Y lo cierto es que quería yo también transmitir que no es razón de escándalo, sino que muy por el contrario, razón de tranquilidad de la ciudadanía el hecho de que la ley, no el Ministerio Público, asigne penas relativamente elevadas a delitos de corrupción. Porque de contrario, lo que nos encontraríamos es con situaciones como el caso de las farmacias, en donde en definitiva incluso terminaron absueltos, pero en el evento de haber sido condenados, las penas hubiesen sido bastante bajas. En consecuencia, no es ni el Ministerio Público, ni el Consejo de Defensa del Estado, ni el querellante quien asigna las penas, sino definitivamente la ley. Y esto depende exactamente del tipo de delito, la pena que se está pidiendo, porque usted ponía el ejemplo de la farmacia y es por eso que uno lo tiene en la retina sumamente fresco, que para un delito en que se estafa en muchísimo más dinero de estos 45 millones del senador Bianchi, a mucha gente ahí resultaron, perjudicados, personas que estaban enfermas y no se llegó a nada, porque este tiene una pena mayor, no porque no estemos de acuerdo, sino que solamente para clarificar el tema. Yo soy querellante también en el caso de la farmacia, entonces también hablo algo de cerca. Esta semana he tenido lo conoce también perfectamente, claro. He tenido una mala noticia a ese respecto. Lo cierto es que las penas asignadas a los delitos no las determina el Ministerio Público, sino que están asignadas en la ley. Y hoy día, independiente del disvalor que pueda considerar la opinión pública respecto de determinadas actividades, y yo concuerdo con usted en que el disvalor que puede asignarse a una persona que alza y se colude para efectos de alzar los precios de los medicamentos es brutalmente elevado, lo cierto es que la legislación antigua asignaba una pena relativamente baja o bastante baja. En cambio, en el caso del senador Bianchi, a propósito precisamente de casos de corrupción anteriores, el legislador se hizo cargo y en definitiva asumió que había que elevar el estándar y que en consecuencia los delitos de corrupción o delitos de esta naturaleza tenían que tener asignadas penas bastante elevadas. Y es por eso que el senador Bianchi hoy día enfrenta un escenario, y quiero repetir, de que el senador Bianchi hoy día es una persona inocente, solamente va a enfrentar un juicio y la acusación, que eso sí es un hecho formal y concreto, dice relación con el delito que se le asigna y no con una cuestión que esté abultada ni que aparezca desproporcionada, sino simplemente es la decisión soberana del legislador. Perfecto, abogado, para seguir entendiendo este caso, porque claro, es un político que pierde el foro parlamentario, estamos viendo a otros políticos que están involucrados en otros casos que probablemente usted no tiene nada que ver, pero ¿esto puede marcar un precedente para el resto de los casos? Atendiendo que son delitos distintos y que la legislación, claro. Eventualmente sí, porque el estándar probatorio que se requiere, el alto de la vara, digo yo, para efectos de sortear un desafuero, es una cuestión que tiene que determinar la Corte Suprema. Y la integración de esta Corte Suprema es probablemente la que también va a enfrentar esos futuros desafueros. De manera tal de que en el evento de que la Corte Suprema decida entrar a razonar de manera precisa respecto de cuál va a ser el estándar probatorio que se va a requerir, este caso va a sentar un precedente para aquellos que vengan con posterioridad, sin lugar a dudas. Perfecto. Abogado Nicolás Sánchez, abogado querellante en el caso del senador Bianchi, muchísimas gracias por estar con nosotros explicándonos las razones de su representado y de este caso. Muchas gracias por la invitación.